buenas tardes, yo soy Javier Caracuel y esto es Salud y Radio. Como sabéis todos, gracias por estar ahí una tarde más. El objetivo de esta emisora, de este programa, es hablar de salud, dar visibilidad a los profesionales que tratan de que estemos mejor, que buscan nuestro bienestar en cualquiera que sea su especialidad y cualquiera que sea su ámbito de actuación, ya sea en la medicina privada, pública. Yo, como sabéis, soy un defensor acérrimo de la medicina pública, universal, gratuita, etcétera, pero creo que hay que defender las dos medicinas, la medicina pública y privada, porque al final somos todos médicos y todos estamos tratando con enfermos, con pacientes, que tratamos de buscar lo mejor para ellos. Y otro objetivo, y este programa, pues como tiene como objetivo la salud, pues también hablaremos de todo lo que beneficia al cerebro, hablaremos de arte, de humor, de todo, de sexo, de todo un poco. Y bueno, hoy quiero recordar que este programa se hace gracias a un equipo en donde hoy no están con nosotros el doctor Rodríguez Vela, cirujano plástico, que además es el autor de la melodía que da entrada a la cabecera del programa, que se llama Preludio Sanitario, que termina así como si fuese el ritmo de un corazón, a mí me encanta. Y hoy tenemos como invitado a un compañero magnífico, porque aquí nada más que viene gente magnífica, yo siempre digo que hay 4 tipos de médicos: los buenos, los regulares, los malos, para echarlos. Los malos, los regulares, los malos, para echarlos. Mira, aquí vienen los buenos. Y está con nosotros don Fernando Ferreira, que es pediatra, y que vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en España, en Andalucía y en todo el territorio respecto a la medicina privada, que vamos a hablar de la medicina privada, que yo creo que es muy importante. Voy a hacer un pequeño resumen breve y ya pues, tú puedes ya charlar conmigo de lo que Sí, nada. Cada año son más las personas que tienen un seguro privado. Esto se está aumentando cada vez más de forma exponencial, por 2 motivos fundamentales, creo yo. Por un lado, debido al colapso y la saturación de la medicina pública, en donde las listas de espera son cada vez más, tienen más demora, y por otro lado, a la aparición de unas pólizas de seguros de bajo costo, low cost, que ha hecho que la gente se apunte a un seguro privado porque no tiene accesibilidad al sistema público por su demora, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esto ha generado unos beneficios extraordinarios en las grandes compañías. De hecho, creo que ha sido más de 5.000 millones en el primer semestre de 2023 lo que han ganado las compañías de salud. Entonces, pues, ¿a costa de qué? A costa de, lo voy a decir claramente, a costa desde mi punto de vista, de una explotación de los médicos. Porque los médicos que trabajan en la privada, yo he trabajado en la privada, hacen su labor diaria de intentar curar a las personas con unos sueldos y unos baremos absolutamente obsoletos que se remontan a más de 25 o 30 años. Para que hagáis una idea, una consulta médica puede estar incluso por debajo de 10 euros. Incluso una segunda o una tercera, la tercera puede ser hasta gratis. Y si hablamos de intervenciones quirúrgicas pasa lo mismo. O intervenciones quirúrgicas con baremos obsoletos, operaciones que tienen sus riesgos, complican Estamos hablando de médicos especialistas formados por un sistema MIR excepcional y que yo, desde luego, la responsabilidad de un acto médico me parece ridículo lo que se paga, tanto en la pública como en la privada, Pero estamos hablando hoy de medicina privada. Entonces, ¿qué ha pasado? Los médicos de la privada han empezado a unirse, que me parece muy bien, para intentar luchar contra esto. Y se ha generado una revolución. Y uno de los epicentros de esta revolución está aquí, en el Colegio de Médicos, desde donde emitimos. Es uno de los epicentros de esta revolución, bajo el paraguas del Colegio de Médicos de Sevilla y su presidente a la cabeza, que es Alfonso Carmona, como sabéis. Y hoy vamos a hablar precisamente. Y entonces han surgido varios movimientos. Este movimiento nace en Sevilla, que se están creando asociaciones de especialidades para intentar luchar contra el abuso de las compañías. Hay otra asociación de medicina privada, que es Unipromel. Está también la Patronal de Sanidad privada, para luchar contra este maltrato retributivo que al final afecta a tu acto médico. Porque yo, por ejemplo, tengo 6 hijos y yo no llego a fin de mes si no es haciendo guardia, más guardia, más guardia, más guardia. Pues igual le pasa a mi compañero que trabaja en la medicina privada, y pierde la capacidad de concentración, y pierde la capacidad de atención, la capacidad de estar alerta para detectar la enfermedad. Aparte de que te das cuenta que comparando con otros países es una cosa aberrante. Entonces se están creando asociaciones. Y tenemos hoy con nosotros a Fernando Ferreira, que es pediatra, porque ya está formada la Asociación de Pediatría en Sevilla. En Sevilla. Exactamente. Actualmente son 21 asociaciones las que se han formado en Sevilla, y bueno, pues son prácticamente, hace una representación de todas las especialidades médicas actualmente, ¿vale? Y efectivamente, como tú dices, has hecho una introducción fantástica en el tema. Nosotros, como médicos, y como hoy se trata un poco hablar de nuestra situación en la medicina privada,
se ha apostado por un modelo low cost, ¿no? Que está favoreciendo la accesibilidad de todo el mundo, por supuesto, a la medicina privada, pero a costa, como tú decías, de un maltrato al profesional médico, que al final no deja de ser el último en la cadena, ¿no? Esto al final, la gente accedía a la medicina privada precisamente por la demora, ¿no? Que tenía, ¿no? la dificultad de accesibilidad a la medicina pública, y hoy, sin embargo, debido a esa accesibilidad tan plena a base de, bueno, pues cuotas familiares por 30 euros, 40 euros, con todos los servicios incluidos, hace que al final todo el mundo tenga un seguro privado, y si queremos ahora pues una revisión con un especialista en la medicina privada, pues también tengamos que esperar 2 meses para que nos puedan atender, ¿no? Además que, Fernando, yo es lo que estabas hablando, yo el otro día creo que vi un anuncio de Línea Directa que te ofrecía el seguro del coche, el de la moto, el del hogar, más el seguro médico por 17,50. Prácticamente como te regalo el seguro médico, ¿no? Si te sacas el seguro de la moto, te regalo el seguro médico. ¿Y qué pasa? Ya hay, como al final lo que ocurrirá es que todos nuestros compañeros que están en la privada con estas condiciones, pues terminarán yéndose, muchos irán a otros países, porque y no existirán médicos para trabajar en la privada. No hay muchas formas de retener el talento, ¿no? Como tú sabes, ¿no? Es decir, una cosa puede ser el proyecto realmente que puedas tener en el hospital en el que te encuentres, en el servicio en el que te encuentres, y después hay otras cosas que también influyen. Es decir, parece que hablar de medicina y hablar de dinero siempre ha estado mal visto. Yo creo que ya es un tema tabú, ¿no? Pero yo creo que al final los médicos también hablamos de dinero, porque por mucha vocación que exista, al final tú tienes 6, yo tengo 3, el otro tiene 4, el otro estudia aquí en el colegio el otro tiene unas extraescolares que tiene que pagarse porque tiene el inglés, y al final dinero tiene que entrar en casa. Además yo voy más allá, porque además estamos hablando de yo que de verdad, yo muchas veces cuando hablo con amigos que se dedican a otras cosas, que son abogados, arquitectos, o fontaneros, o carniceros, o pescaderos, es que te pones y quedas alucinado, porque no se está mirando lo que es la responsabilidad de un acto médico. O sea, que una persona te cuente una historia, que tú tienes que saber, tienes que guiar esa anamnesis, buscar ese síntoma en guía, hacer las exploraciones complementarias pertinentes, llegar a un diagnóstico, y si además es un problema quirúrgico, el cirujano pediátrico, el cirujano general, lo que sea, tiene que hacer un acto quirúrgico. Es que yo otro día, hablando con David Rodríguez Vera, el cirujano plástico que forma parte del equipo, me contaba que creo que por 150 euros en sus baremos puede quitar todos los dermatofibromas que quiera, o todos los fibromas péndulos que sea. Entonces, parece como si quitar un fibroma péndulo fuese... Eso es un acto médico que implica una anestesia, que implica un seguimiento, un cuidado, una cicatriz, o sea, todo tiene... Entonces, los médicos nos llevamos 6 años estudiando una carrera. Después pasamos una exigente oposición MIR. Un sistema, yo creo que es el mejor sistema de formación que existe, porque eso se importó de Estados Unidos, el sistema de aprender trabajando, y hace que los MIR, los residentes, aprendan trabajando, y así es como se aprende de verdad medicina. Y de ahí sale la buena formación que tenemos. Y entonces lo que tú dices, médicos que en su día empezaron en la pública, pero se fueron a la privada porque las condiciones de la pública eran nefastas. En la privada se empezaron con baremos hace 30 años, donde podían ser aceptables hace 30 años, pero es que han pasado 30 años y siguen los mismos baremos. O sea, si se estableció, por ejemplo, que una intervención quirúrgica de cirugía no menor, pero en 50.000 pesetas, que eran 300 euros, siguen en 300 euros. O las consultas. Consulta a 2.000 pesetas o 1.500 pesetas, actualmente seguimos con esos mismos baremos. Tú, por ejemplo, Fernando, por ejemplo, tú tienes en tu consulta de pediatría, y entonces tienes un paciente de DKV o de RAFRE. ¿Cuánto cuesta esa consulta? Prácticamente tenemos una media, ¿no? Como una media aproximadamente de primera consulta y revisión. Esa primera consulta prácticamente pueden salir aproximadamente entre 12 y 14 euros dependiendo de la compañía. Y cuando hablamos de revisión son consultas que suceden, lógicamente, dentro de ese primer mes después de esa primera visita. Que, por supuesto, en pediatría tenemos un gran hándicap en ese sentido, porque al final los niños se ponen malitos y se revisan pues prácticamente cada 4 o 5 días. Muchas veces no porque el médico quiera volver a revisarlo, sino porque simplemente su madre se queda más tranquila o el padre para que nosotros lo revisemos. ¿Qué ocurre? Cuantas más revisiones tengamos en ese mes, lógicamente más barato es esa consulta. Es como una penalización, ¿no? Es decir, nos penalizan por ver al paciente más veces a lo largo del mes,
y no depende absolutamente nada de nosotros. Es un poco surrealista porque además lo que es un acto médico loable, o sea, es la revisión de ese niño que le duele la barriga, que tiene un dolor abdominal, que está con vómitos, diarrea, lo que sea. O sea, yo sinceramente cuando el otro día se me estropeó la cerradura de mi casa y me costó 60 euros más la mano de obra, te quedas alucinado, O sea, entonces te das cuenta que eso, el desfase... yo no, o sea, no quiere decir... Sí, además es que normalmente es que tendemos a compararnos con otras profesiones absolutamente igual de dignas que la nuestra, por supuesto. En la que muchas veces empezamos a hablar de responsabilidades, pero es verdad que cuando te pones a pensar en esas profesiones que están ganando a lo mejor pues 70 euros la hora, 80 euros la hora, la mano de obra del taller, de donde llevas el coche, y dices, bueno, pues ole su huevo. Claro. Es decir, son gente que han peleado por unos honorarios, es decir, ellos mismos se han establecido sus honorarios y la gente los ha aceptado. Nosotros en este caso en la privada no somos ni siquiera ni los que ponemos nuestros baremos. Es decir, la compañía establece una serie de baremos, en los hospitales aceptan y nosotros nos lo tenemos que comer. Es decir, ¿y por qué? Porque hemos entrado en ese circuito que intentamos ahora, lógicamente, deshacerlo en la medida en la que se le dé valor al trabajo del profesional y que se actualicen claro, esos baremos al precio de la vida de hoy, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir. Todos tenemos una serie de costes diarios, unos costes en consulta, los que tenemos equipos, costes de equipo, claro, que si yo puedo pagar a estos profesionales o tenemos que cobrar una cantidad de dinero, si mi coste está por encima, actualmente necesito cobrar más para superar ese coste, ¿no? Eso al final como en cualquier economía familiar, ¿no? Claro, no puedo gastar más de lo que ingreso, ¿no? De hecho, en esta lucha que se ha empezado recientemente y que ya era hora que los médicos nos uniéramos, porque la verdad es que nosotros los médicos nos cuesta unirnos para todo, ¿eh? Sobre todo cuando queremos mejorar nuestras condiciones laborales, contractuales o retributivas, es desesperante, no sé por qué nos conseguimos. Yo creo que no nos conseguimos unirnos porque en el fondo cuando tienes una vocación, porque yo creo de verdad que para ser médico tienes que tener vocación igual que para ser profesor, cuando tienes tanta vocación, llega un momento que parece que te acostumbras a todo. Sí. Y no te das cuenta de que ese maltrato ha ido ahí, hasta que ya llega un momento en que ya saltan todas las alertas, que es lo que está pasando ahora en la medicina privada, ¿no? Que reconforta tanto la actividad que haces, tu actitud con el enfermo, el diagnóstico que haces, que muchas veces hay que ver el diagnóstico, no lo he tratado, no sé, pero se te olvida realmente al final la nómina que llega ahí al final. Pues ya era hora que empezara una lucha de los médicos de la privada, que yo también he trabajado en la privada, lo he dicho, y volveré a lo mejor a la privada, porque siempre es un campo que a mí me gusta, ¿no? Tener también, pero evidentemente las condiciones pues se han puesto... Hay algunas noticias buenas, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que es un organismo que vela por, digamos, las profesiones en general, ha dado la razón a los médicos de la privada en que tienen derecho a ellos negociar sus convenios colectivos y tienen derecho ellos a sentarse con las aseguradoras para establecer unos precios y unos baremos que sean razonables y que sean... Sí, de manera además colectiva, es decir, podemos negociar de manera colectiva, cosa que para nosotros también ha sido muy importante porque uno de los principales hándicaps que tenía esta... unión en asociaciones y lucha por por esos baremos dignos, al final podía ser que competencia nos tachara como que estamos violando las leyes precisamente de competencia, ¿no? Es decir, ir contra el mercado, asociarnos todos para hundir al otro, ¿no? Y bueno, pues, lógicamente eso nos da un respaldo y una tranquilidad jurídica que necesitábamos para poder seguir nuestro camino y poder seguir nuestras estrategias. Entonces, desde Sevilla como epicentro de esta lucha tan bonita, porque yo creo que es una lucha bonita, esto es como cuando los urgencieros nos pusimos en lucha hace unos cuantos años, ¿te acuerdas cuando las pegatinas? Sí. Bueno, pues yo creo que es una lucha bonita, porque aquí se trata al final de mejorar la calidad asistencial, se trata de no perder calidad asistencial, se trata de que este profesional esté contento, de que salga de la consulta contento y no amargado con lo que le están cobrando, como una primera consulta entre unos a 12 euros, ya depende de la especialidad. No, y que no tengas que ver al final, no tengas que ver 10 pacientes en una hora. Es que para llegar a un sueldo no tienes que ver no sé cuánto a 100, más de 100 consultas a la semana. Si hicimos el cálculo prácticamente por paciente, viste, si la media entre una consulta y una revisión te sale prácticamente a 10 euros, ¿cuántos pacientes no tienes que ver para poder llegar un sueldo a tu casa, ¿no? Y cuántos pacientes por hora. Es decir, porque lógicamente no vas a estar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando todos los días, ¿no? Lo que se pretende es
conseguir un equilibrio entre la remuneración económica que nosotros obtenemos y la atención o la calidad de la atención que prestamos. Claro. No podemos dar a calidad en nuestra atención si no tenemos tiempo para ello. Es decir, si yo para ver mi rentabilidad tengo que sacrificar tiempo dedicado al paciente, ahí está lo que tú decías antes. Pierdo la capacidad para poder diagnosticar, para estar alerta a una serie de signos. En definitiva, calidad asistencial. Totalmente. Bajas tiempo, bajas calidad asistencial. Pasa la pública y pasa la privada. Así que pasa eso, es exactamente igual. Y en los últimos días han salido muchas noticias en prensa y sobre todo en prensa escrita respecto a paros que se van a producir. Paros no, que una suspensión transitoria de la actividad. De diferentes especialidades. Ya están digestivos, los digestólogos, que hacen como cualquier otra especialidad, implica una responsabilidad enorme. Estamos hablando de médicos especializados que hacen endoscopias, que ven sangrados, que ven tienen que diagnosticar a un paciente que tiene una hepatitis C, una cirrosis. Los cardiólogos también van a iniciar, van a dejar de trabajar para esas compañías que explotan a los médicos. Y voy a decir los nombres: DKV, Adela, Mafre, Asisa, Adela, Sanitas. O sea, es que esas compañías están ganando muchísimo dinero, más otras muchas que están surgiendo, a costa de explotar a los médicos. Y eso está afectando a la calidad asistencial. Estaba yo hablando con mi mujer hace un rato y me decía que tenía una amiga suya que está ahí en La Quirón, con la niña mala, que tiene un cuadro de fiebre, que si un cuadro apendicular, Y yo estaba pensando, hay que ver esa madre que está esperando allí a que la vean, la consulta a reventar, y yo decía, ¿y el pediatra que está allí? ¿Y el pediatra que está allí? Que está cobrando a 14 euros la hora, a 14 euros por consulta. Por consulta, efectivamente, si urgencia por honorario médico, pues ya. Y la responsabilidad de que ese niño pues puede tener un cuadro que puede evolucionar a peor y ser una apendicitis perforada y que haga una peritonitis y para eso está el médico, pero eso muchas veces la enfermedad no se presenta de forma explosiva, a veces es muy sutil, son síntomas muy sutiles que tú, pues mira, te voy a revisar la semana que viene o dentro de 3 días, o mira, si hay cualquier problema me llamas. O sea que la implicación personal de nosotros como médicos con los enfermos, en la pública y la privada. Yo por lo menos es que si no, no podría ser médico. Trabaje donde trabaje. Yo no podría ser médico. Nosotros no diferenciamos una persona que venga pagando, otra que venga sin pagar o una que venga con una tarjeta de un seguro. Ese es nuestro trabajo y ahí es donde se mide la profesionalidad de cada uno de nosotros. Pues yo espero que la sociedad entienda, porque lo está leyendo, que envíen el mensaje. O sea, no se van a dejar de enfermos. Lo que estamos reivindicando es no perder calidad asistencial. Es al revés, porque no puede seguir la situación así. Entonces, todas estas asociaciones de médicos especialistas de diferentes especialidades, pediatras, traumatólogos, cardiólogos, al final se irá aumentando el número de asociaciones para que se ha creado una unión, que ya era hora por fin, para luchar con unas condiciones dignas, para dignificar nuestra profesión. Igual que en la pública se hace falta unirse para luchar, que estamos de hecho unidos en muchos frentes, ¿no? Entonces, la sociedad lo tiene que entender bien. El médico no está para todo. No está para todo. Porque yo también tengo un corazón y mis coronarias también sufren. El médico no está. Este movimiento, por supuesto, el paciente siempre es el centro, ¿no? del sistema, ¿no? Y es así. En nuestro caso, el paciente y la familia, ¿no? En pediatría. Entonces, nunca puede ver el paciente ni la familia que un equipo de pediatría o un pediatra en concreto ha dejado de prestar atención. Por supuesto, las urgencias van a seguir funcionando, la hospitalización va a seguir funcionando. Es decir, nosotros lo que estamos es intentando dialogar. Es decir, pretendemos que hemos enviado diferentes cartas, mails, burofax, etcétera, a todas las compañías para intentar hablar, negociar, que podamos llegar a un acuerdo, que entiendan cuál es nuestra situación, que entiendan que los costes que tenemos que asumir actualmente no pueden satisfacerse con la remuneración económica que existe, que lo que pedimos es simplemente una actualización, como decíamos, ¿no? Desde el principio y apoyado desde el Colegio de Médicos, una actualización simplemente de IPC. Y que simplemente, si hubiéramos actualizado el IPC en estos últimos 30 años, estaríamos hablando que estaríamos cobrando casi un 145% más de lo que estamos actualmente. Esa es la desactualización real que existe. Es decir, ¿qué compañía va a poder asumir de golpe y porrazo actualmente un 145% de subida? Pues somos realistas y eso no vamos ni a solicitarlo siquiera. Pero al menos que pueda haber un diálogo y un encuentro entre todas las partes, hablando de hospitales, compañías, grupos médicos y profesionales autónomos libres,
de cara al beneficio del paciente. Exacto. Porque lo que se busca es el beneficio del paciente, porque si mejoro la calidad, aumento el tiempo de atención, al final el que sale beneficiado es el paciente, que finalmente medicina privada es medicina pública, ¿no? Yo siempre lo he dicho, lo más importante es el bienestar del profesional. Si tú tienes esto es como el que tiene un restaurante, si tienes contento a los camareros, seguro a la gente que trabaja allí en ese restaurante, seguro que los platos se sirven mejor, todo se sirve, pero en medicina pasa igual. O sea, si tú tienes a la gente contenta, la gente va a entrar en ese hospital silbando, porque es importante ese bienestar para tú funcionar, para que tu cerebro funcione bien y pueda diagnosticar, que esto no es fácil. No es fácil. Yo llevo 30 años trabajando en el Virgen de Rocío, he trabajado también en la privada, en la UCI de Fátima, Santa Isabel, etcétera. Y no es fácil, y tienes una responsabilidad que ya, yo creo que es lo que estábamos hablando, que se te olvida, como tú tienes esa satisfacción de haber salvado una vida o haber diagnosticado un proceso y que se ha curado tal, se te olvida, pero llegas pero la gota ha colmado el vaso. Esto, la gota, es la gota que ha colmado el vaso, sobre todo después de la pandemia, en donde ya se ha colapsado todo el sistema sanitario público y ha aumentado estas pólizas de seguro de bajo coste, low cost, que son ridículas. A mí me parece muy bien que pongan compañías de vuelo de bajo costo para irnos a ver a Ámsterdam a 20 euros para ver el Museo de Van Gogh y esas cosas, pero el médico no, por favor. Es que yo cuando me ponga malo, quiero que el médico esté contento y que no pase de mí, no, porque esa desidia que muchas veces el paciente te transmite, te dice, no, porque el médico que me vio, porque no sé cuánto, no me he hecho cuenta, digo, no he hecho cuenta, no. Intentó echarle la cuenta que podía, pero, y ahora me meto un poco en la pública, muchas veces no hay tiempo porque están saturadas, los cupos de los pediatras están saturados, no pueden pararse con el niño. Estamos saturados. Entonces, en la pública y en la privada, estamos saturados en ambos sitios, ¿no? Pero, y hablando de la privada, es que no tienes tiempo para eso, es decir, está colapsada la urgencia, las urgencias al final acabas esperando 1 hora y media, 2 horas, cuando menos, en las horas puntas de 11 a 1, de 11 a 2 de la mañana, generalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esa accesibilidad y ese low cost hay que luchar contra eso. Bueno, Fernando, pues doctor Ferreira, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Y yo creo que nos vamos a seguir viendo, seguro, y también no solamente con pediatras, sino con otros médicos de otras especialidades, porque esto es una cosa que nos afecta a todos, y sobre todo al enfermo. El enfermo tiene que darse cuenta de que esta movida que hay de los médicos de la privada contra las compañías aseguradoras tiene que acabar ya. Y sobre todo lo que ha dicho Fernando, que lo que queremos es dialogar, lo que queremos es que se dialogue y se llegue a unas retribuciones razonables en función de tu responsabilidad, de ese acto médico que es impagable, es impagable. Muchas gracias por venir, Fernando. Nada, ha sido un placer. Nos vemos otro día, ¿no? Nos vemos, hombre, como colaborador externo. Hasta luego, buenas tardes.